En un pequeño apartamento en el corazón de Salamanca, vivía Elena, una mujer cuya vida parecía, a simple vista, perfectamente ordenada. Estaba casada con Carlos, un hombre trabajador y tranquilo, con quien compartía una rutina que muchos considerarían envidiable, un piso acogedor cerca de la Plaza Mayor, un trabajo estable en una agencia de seguros y un matrimonio sin grandes sobresaltos. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, algo comenzaba a resquebrajarse lentamente. Elena tenía 34 años, cabello castaño que caía suavemente sobre sus hombros, y sus ojos verdes solían brillar con la ilusión de tiempos pasados. Aquella tarde, mientras se preparaba para salir a cenar con unas amigas, se miró al espejo con una mezcla de nostalgia y resignación. Llevaba un vestido azul marino que ceñía su figura con delicadeza, unos tacones negros de charol que le daban un aire elegante y un collar sencillo de plata que solía regalarse a sí misma en momentos especiales. Aún así, sentía que algo faltaba. Carlos, siempre tan práctico, le había comprado un perro hacía 2 años, un mestizo llamado Tito, que se había convertido en el alma del hogar. Tito era un perro tranquilo, de orejas caídas y ojos dulces, que solía acompañar a Elena en sus paseos por el parque de la Alamedilla. Pero últimamente, Elena notaba que su propia soledad se intensificaba en la ausencia de Carlos, quien pasaba muchas noches fuera por trabajo. Aquella noche, mientras Carlos estaba en una conferencia en Madrid, Elena se quedó sola en el apartamento. El reloj marcaba las 10 cuando Tito se acercó a ella, apoyando su cabeza en sus rodillas. Elena lo acarició lentamente, sintiendo una extraña mezcla de ternura y vacío que no sabía cómo explicar. Tito levantó la mirada, y en esos ojos brillaba una comprensión silenciosa que la conmovió más de lo que debería. Elena suspiró y pensó en cómo habían cambiado las cosas. La pasión de sus primeros años juntos, las risas compartidas en las terrazas del casco antiguo, todo parecía ahora un recuerdo lejano. La rutina había instalado una barrera invisible entre ellos, una distancia que ni las palabras ni los gestos podían salvar. Mientras acariciaba a Tito, un pensamiento inquietante cruzó su mente, tan absurdo como imposible. ¿Será que necesito algo más que simples caricias?, bromeó en voz baja, intentando romper el silencio que la asfixiaba. Pero no pudo evitar sentir que, en esa soledad, la presencia de Tito se volvía cada vez más vital, casi indispensable. De repente, el timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Carlos, con voz cansada, anunciando que la reunión se alargaría y que no volvería hasta tarde. Elena le deseó suerte, aunque en el fondo sabía que la noche sería larga y fría. Se levantó, caminó hacia el balcón y miró las luces titilantes de Salamanca. Tito siguió sus pasos, su sombra proyectada contra la pared como un guardián silencioso. En ese instante, Elena comprendió que algo profundo había cambiado en su interior. Y aunque no sabía cómo enfrentarlo, estaba segura de que la calma que había conocido hasta ahora estaba a punto de romperse, pero lo que nadie podía anticipar, ni siquiera ella misma, era que aquella noche marcaría el inicio de un camino oscuro, en el que el amor, la culpa y un deseo prohibido se entrelazarían de formas inesperadas y peligrosas. Una historia que apenas comenzaba a desvelarse. Las luces tenues del salón iluminaban el rostro de Elena mientras se sentaba en el sofá, todavía acariciando a Tito. Su vestido azul marino se ceñía a sus curvas con elegancia, dejando entrever unos tacones que reposaban a un lado, como si quisieran escaparse de la tensión que la invadía. Su piel, delicada y ligeramente bronceada por los últimos días de verano, parecía brillar bajo la luz cálida, y el sutil aroma del perfume que llevaba mezclaba notas de jazmín y vainilla, creando un ambiente íntimo y casi hipnótico. Tito, como si percibiera la inquietud de su dueña, se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. Elena cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la suavidad del pelaje y el ritmo pausado de su respiración. Era una sensación extraña, una mezcla de consuelo y desconcierto que la hacía sentir viva y, a la vez, atrapada. En ese instante, la puerta del balcón se abrió ligeramente por la brisa, y el murmullo lejano de la ciudad se coló en la habitación. Elena se volvió hacia Tito, y con una sonrisa melancólica le susurró, ¿sabes? A veces creo que eres el único que realmente me entiende. Y no es porque seas un perro, aunque a veces pienso que tienes más sentido común que Carlos. Rió suavemente, un sonido dulce que rompió la tensión del momento, pero la calma no duró mucho. Sin darse cuenta, Elena comenzó a acariciar a Tito de una manera diferente,
sus dedos dibujando círculos en su pelaje, mientras una sensación de calor se extendía por su cuerpo. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Tito levantó la cabeza y la miró con esos ojos profundos, como si le estuviera devolviendo una confianza secreta. Elena se mordió el labio inferior, intentando reprimir un sentimiento que la confundía y asustaba a partes iguales. No era solo soledad, ni simple compañía, era algo más oscuro, más intenso. Algo que la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma. De repente, un leve ruido en la puerta la sobresaltó. Elena se levantó, dejando a Tito en el sofá, y fue hacia la entrada. No había nadie. Solo el eco de sus propios pasos resonando en el pasillo. Regresó al salón con el corazón acelerado, y se dio cuenta de que Tito la seguía con atención, casi como si supiera que algo estaba por suceder. Elena se sentó de nuevo, y en un impulso decidió llamar a su amiga Marta, buscando una excusa para distraerse. Marta siempre tenía una respuesta lista, una broma o un consejo. Pero al otro lado de la línea, su amiga solo escuchaba el silencio, la voz de Elena quebrándose en confesiones a medias. ¿Estás bien, Elena? Suenas rara. ¿Quieres que venga?, preguntó Marta con preocupación. No, es solo que, no sé. Me siento un poco perdida, respondió ella, tratando de ocultar la tormenta interna. Colgó el teléfono y miró a Tito, que la observaba con aquella mirada inmutable. En ese momento, Elena supo que la noche no terminaría como esperaba. Había cruzado una línea invisible, y la oscuridad que la envolvía prometía arrastrarla hacia un destino del que sería difícil regresar. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, un mensaje inesperado apareció en su móvil, un número desconocido que simplemente decía: «Sabemos lo que hiciste». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, y el silencio de la noche se volvió aún más opresivo. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? ¿Y qué secretos estaba a punto de descubrir? La historia apenas comenzaba, y la próxima decisión de Elena podría cambiarlo todo para siempre. Elena se quedó paralizada frente al móvil, la pantalla iluminando su rostro con un resplandor frío que contrastaba con la calidez del salón. Sus dedos temblaban mientras leía y releía el mensaje. «Sabemos lo que hiciste». ¿Quién? ¿Cómo? La frase resonaba en su mente como un eco amenazante, como si alguien hubiera estado observándola mucho más cerca de lo que ella creía. El vestido azul marino parecía ahora demasiado ajustado, como si quisiera apretarla y recordarle que ya no podía esconderse. Sus tacones negros estaban tirados en un rincón, olvidados, y el collar de plata descansaba en la mesita, reflejando la luz como un pequeño testigo silencioso de lo que estaba por venir. Tito, como si captara su angustia, se levantó de un salto y se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. Elena lo acarició con fuerza, buscando en la calidez de su pelaje un refugio, aunque sabía que nada ni nadie podría protegerla de aquello que se avecinaba. Desesperada, intentó llamar a Carlos, pero el teléfono solo le devolvía el sonido del buzón de voz. «Perfecto», murmuró con ironía, «justo cuando más te necesito, desapareces por Madrid». La voz le salió ronca, cargada de una mezcla de tristeza y enfado. Se preguntó si él también estaba atrapado en una red invisible de secretos y mentiras. Decidió salir a la calle, necesitaba aire fresco, aunque fuera el frío cortante de la noche salmantina el que la recibiera. Se puso una chaqueta ligera sobre el vestido y calzó las bailarinas que encontró junto a la puerta, más cómodas para caminar que los tacones abandonados. Tito la siguió, moviendo la cola con una energía que contrastaba con la tensión que llenaba el pecho de Elena. Caminaron sin rumbo fijo por las calles empedradas, entre los bares cerrados y las luces amarillentas de las farolas. Elena se sentía observada, como si cada sombra escondiera una mirada oculta. En un momento, Tito se detuvo frente a una vieja librería con la persiana bajada, y Elena recordó que aquel lugar había sido uno de sus refugios favoritos en tiempos más felices. «¿Sabemos lo que hiciste?», repitió en voz baja, casi como si el aire a su alrededor pudiera responderle. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La pregunta quedó suspendida en la noche, sin respuesta. De repente, un susurro lejano la hizo girar rápidamente, pero solo encontró a Tito olfateando una esquina oscura. «Eres un perro muy raro», dijo con una sonrisa amarga, inclinándose para acariciarlo. «Si fueras humano, seguro que serías un detective privado, o al menos un buen guardaespaldas». Volvieron al apartamento, pero Elena sabía que la tranquilidad había muerto esa noche.
La puerta se cerró tras ellos con un clic seco, y en la penumbra, esa frase amenazante seguía flotando en el aire, como una sombra que no se iba a ir mientras se preparaba para dormir, con el vestido ahora reemplazado por un camisón de seda color marfil que rozaba su piel con delicadeza y dejaba entrever sus hombros. Elena no pudo evitar pensar en el misterio que acababa de irrumpir en su vida. ¿Quién sabía su secreto? ¿Y por qué decidió revelárselo justo ahora? Tito se acomodó a sus pies, y ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preguntó si aquella noche sería solo el comienzo de una pesadilla de la que no podría despertar. La oscuridad de la habitación parecía susurrarle que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y que alguien le estaba vigilando. Cuando cerró los ojos, una última imagen cruzó por su mente, una silueta en la ventana de enfrente, observándola sin moverse, con una sonrisa que prometía que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y una ligera llovizna que empapaba las calles de Salamanca, como si el tiempo mismo reflejara el peso que Elena llevaba en el alma. Se despertó en su habitación, con las cortinas entreabiertas dejando entrar la luz tenue, y el camisón de seda marfil se pegaba a su piel húmeda por el sudor de una noche inquieta. Su cabello, suelto y ligeramente despeinado, caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos verdes reflejaban el cansancio de quien ha luchado contra sus propios demonios. En la cocina, Elena se preparó un café con manos temblorosas, mientras Tito la seguía fielmente, moviendo la cola con esa inocencia que parecía burlarse de su tormento. Se sentó en la mesa, apoyando la cabeza en una mano, y repasó mentalmente los eventos de la noche anterior. El mensaje, la silueta, el miedo que la había paralizado, todo parecía demasiado surrealista para ser verdad, pero ella sabía que no podía ignorarlo. Decidió que debía actuar con cautela, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Con un suspiro, tomó su móvil y revisó los mensajes, buscando alguna pista. No había más que aquel enigmático "sabemos lo que hiciste". Su mente volvió a ese instante en que se había dejado llevar por la soledad, por la necesidad de llenar un vacío que ni su matrimonio ni su rutina parecían poder cubrir. Mientras tanto, en la calle, la lluvia comenzaba a intensificarse, y las calles empedradas se llenaban de charcos que reflejaban las farolas como espejos rotos. Elena salió con un paraguas negro, su silueta recortándose contra la grisácea ciudad, y Tito trotando a su lado, esquivando los charcos con la alegría despreocupada de un cachorro. Decidió visitar a Marta, su amiga de toda la vida, en el barrio del oeste, un lugar lleno de bares con encanto, grafitis coloridos y terrazas donde la vida parecía fluir sin complicaciones. Marta la recibió con un abrazo cálido y una sonrisa cómplice, notando al instante que algo había cambiado en Elena. ¿Qué te pasa, Elena? Parece salida de una película de suspense, bromeó mientras le ofrecía un café con leche y una porción de tortilla de patatas. Elena dudó, pero finalmente le contó sobre el mensaje y sus sentimientos encontrados. Marta le escuchó atentamente, con los ojos muy abiertos y una mezcla de preocupación y sorpresa. Bueno, al menos no es un exnovio celoso, o eso espero, dijo entre risas, tratando de aligerar el ambiente. Pero en serio, esto es raro. ¿Has pensado en cambiar la cerradura? Oh, ya sabes, contratar a un detective privado, aunque seguro que Tito hace un mejor trabajo. Ambas rieron, y por un momento, Elena sintió que la carga era un poco más ligera. Pero todavía quedaba esa sombra en su pecho, esa incertidumbre que no se disipaba. Al despedirse, Marta le lanzó una última advertencia. Ten cuidado con lo que haces, Elena. A veces, el pasado es como un boomerang, vuelve cuando menos lo esperas y con más fuerza. De regreso en su apartamento, Elena se encontró frente al espejo del pasillo. Se miró detenidamente. El vestido azul marino aún guardaba el aroma de aquella noche, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Tito la acompañaba, como siempre, su presencia un ancla en medio de la tormenta, pero en lo más profundo, Elena sabía que la tormenta apenas comenzaba. Y que, para sobrevivirla, tendría que enfrentarse no solo a quienes la acechaban, sino también a los secretos más oscuros que ella misma había enterrado. La tarde cayó sobre Salamanca con un cielo encapotado que prometía más lluvia, mientras Elena regresaba a su apartamento con el corazón encogido y la mente llena de preguntas sin respuesta. El aire fresco golpeaba su rostro, y la brisa movía suavemente los mechones sueltos de su cabello castaño, que caían delicadamente sobre sus hombros desnudos. Vestía una blusa blanca de seda que acariciaba su piel y una falda lápiz negra que realzaba su figura con discreta sensualidad.
Sus zapatos de tacón bajo hacían un clic constante en las losas del empedrado, un sonido que parecía marcar el ritmo de su inquietud. Al entrar, Tito la recibió con un ladrido suave y un movimiento alegre de cola. Elena se dejó caer en el sofá, donde el perro se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en sus muslos. La calma del momento contrastaba con la tormenta que sentía en su interior. Sus dedos jugaron con el collar de plata que siempre llevaba, un regalo de su madre, mientras sus ojos se posaban en la ventana, observando cómo las gotas de lluvia dibujaban caminos efímeros sobre el cristal. De repente, un sonido interrumpió la quietud, el timbre del teléfono. Elena, con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y contestó. Al otro lado de la línea, una voz profunda y desconocida susurró: «No intentes escapar, Elena. Estamos más cerca de lo que imaginas». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cerró los ojos un instante, luego respiró hondo y respondió con firmeza: «¿Quién eres?». «¿Qué quieres de mí?». La voz se rió, un sonido seco y siniestro. «Pronto lo sabrás. Hasta entonces, cuida cada paso que das». La llamada se cortó. Elena se quedó paralizada, con el teléfono temblando en su mano. Tito, como si percibiera el peligro, se levantó y se colocó protector junto a ella. En ese instante, el silencio de la casa se volvió insoportable. Elena sabía que no podía seguir ocultándose. La amenaza era real y la sombra que la perseguía estaba más cerca que nunca. Con una mezcla de miedo y determinación, se dirigió hacia la puerta, lista para enfrentar lo que viniera, pero justo cuando estaba a punto de salir, una nota cayó desde la rendija de la puerta. La tomó con manos temblorosas y leyó: «El pasado nunca muere. Y tú tampoco deberías». La noche que se avecinaba prometía ser larga y peligrosa. Elena y Tito estaban en el centro de un juego oscuro del que no sabían las reglas, pero en el que cada movimiento podía ser el último, y mientras la lluvia golpeaba con furia las ventanas, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién estaba realmente detrás de la amenaza? ¿Y qué secreto, enterrado en las sombras, estaba a punto de salir a la luz?